Algo curioso sucede con los carros que se encuentran en neutro. Todo funciona, su motor funciona, pero algo pasa porque no avanza. Y así pasa con muchas personas que tienen mucho talento, tienen oportunidades, tienen capacidades, pero viven en neutro. El mundo moderno lo ha querido llamar con una palabra suave, comodidad. Pero realmente eso recibe un nombre más fuerte y se llama mediocridad. Hoy quiero invitarte a que nos descubramos si estamos viviendo en mediocridad, si a lo mejor no nos hemos dado cuenta y tengamos que aceptarlo. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con este podcast el día de hoy? Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast Tormentas Perfectas. El capítulo de hoy se llama En Neutro. A nadie le gusta que le digan mediocre. Es una palabra fuerte, pero lo interesante es que casi ninguno de nosotros nos consideramos mediocres. La mediocridad rara vez se llama a sí misma mediocridad. Casi siempre se llama conformismo, indiferencia, comodidad o tibieza. Cuando la mediocridad se instala en nuestra mente, produce un estancamiento intelectual y emocional, donde comenzamos a priorizar más la seguridad sobre el crecimiento, y eso nos comienza a poner unos límites. Comenzamos también a buscar más la aprobación externa. Inclusive perdemos esa capacidad de asombro, que es esa indignación que nos da cuando una persona hace lo incorrecto. Dejamos de aprender cosas nuevas, dejamos de ver las oportunidades porque nos entumecemos. La mediocridad puede haberse incubado en nuestra mente durante años. Y sí, los adultos tenemos mayor tendencia a caer en la mediocridad. Y no es por falta de capacidad, a veces ese desgaste emocional, es miedo, es responsabilidades. Pero estos argumentos que acabo de esgrimir no justifican la mediocridad. Lo digo porque hay que entenderla. Los que la hemos vivido o estamos viviendo en ella, necesitamos poder reconocerlo sin ser juzgados, sin sentirnos señalados. Estos argumentos no son suficientes para dejar de llevar una vida con propósito. He visto cosas que me han marcado profundamente. Personas que han dejado de intentarlo. Y como te decía antes, no es por falta de capacidad, ni porque no tengan sueños, sino porque llegó un momento en que se cansaron y no supieron cómo regresar, cómo volver. Poco a poco fueron reduciendo su mundo, hasta que su único lugar seguro se convirtió en su casa. Y desde allí empezaron a evitarlo todo. Evitar salir, evitar tomar decisiones, evitar arriesgarse, inclusive pensar de que nada va a cambiar y que todo va a seguir igual. Y uno podría juzgar desde afuera y decir, eso es falta de disciplina o tal vez falta de carácter. Pero cuando uno se acerca a la verdad, encuentra a seres humanos que están llenos de miedo, con un profundo desgaste emocional y viviendo una vida sin ningún propósito, desconectados completamente. El problema es que ese lugar seguro se convierte en una cárcel silenciosa, un espacio donde no hay riesgo, pero tampoco hay crecimiento, no hay vida plena. Y es aquí donde tengo que decirte con absoluta y total responsabilidad. Entender este proceso no significa que lo justifiquemos, porque ninguna vida fue diseñada para vivir en el encierro, ni para renunciar a lo que podemos llegar a ser. Pensamos que el mediocre es el que fracasa, el que se rinde, el que no hace nada. Pero la mediocridad muchas veces no se parece al fracaso. ¿Sabes a qué se parece? A una vida normal. Duro, ¿verdad? Y por eso yo quiero que contestes las siguientes preguntas de la manera más franca posible, sin justificarte, sin argumentar. La primera de ellas: ¿hace cuánto no te exiges más a ti mismo? La segunda: ¿estás viviendo con propósito o simplemente sobreviviendo? Tu forma de vivir
¿Está dejando huella? ¿O simplemente está pasando? Dios sabía que esto podía pasarnos. Por eso, a través de sus parábolas, Él nos enseña. ¿Y recuerdas cuando Jesús habló de una parábola de los talentos? Veamos esto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En esta historia, unos decidieron actuar, arriesgarse, multiplicar lo que recibieron, pero hubo uno que por miedo no hizo nada y escondió lo que tenía. Cuando el dueño regresó, no le reclamó por haber perdido, le reclamó por no intentar. Por tanto, no se trata de cuánto recibiste, sino de qué hiciste con lo que te dieron. Porque el mayor error no es fallar, es paralizarse, es vivir desde el miedo, es esconder el potencial, es elegir la comodidad antes que el propósito. Y esto pasa todos los días. Gente con capacidades que deciden no moverse. Les pasa los del Chavo. Por eso, la pregunta final que quiero hacerte el día de hoy es: ¿qué estás haciendo con lo que te fue dado? En la Biblia aparece una crítica muy fuerte a la mediocridad, donde es enviado un mensaje a la iglesia Laodicea. La Odisea puede ser tú, puedo ser yo. Y dice en Apocalipsis 3, 15, 16: Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya eres tibio, ni frío ni caliente. Te escupiré de mi boca. La tibieza es una forma de mediocridad espiritual. Y el Señor nos pide que vivamos con excelencia, inclusive en lo pequeño, que nos movamos, que actuemos. Pero,
¿Cómo salir de la mediocridad? Y yo quiero darte unos tips fundamentales. El primero de ellos, reconocer la mediocridad sin excusas. El primer paso para salir de la mediocridad es admitirla, sin culpar a nadie y asumiendo las responsabilidades que tenemos. El segundo, entender qué es lo que nos tiene ahí en la mediocridad. ¿Qué es? ¿El miedo? ¿El cansancio emocional? ¿La costumbre? ¿La falta de un propósito claro? ¿Qué será? Tercero, romper el modo cómodo. Haz una tarea que te resulte incómoda cada día y termínala. Cuarta, recupera tu capacidad de asombro. Cuestiónate. ¿Qué puedes mejorar hoy? ¿Qué estás justificando? ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué estás tolerando? Quinto, define un propósito, uno solo, y yo creo que la más importante de todas. Pide ayuda a Dios, por favor. Salir de la mediocridad es una decisión sostenida que se mantiene con la práctica diaria. Hoy no se trata de sentirnos mal por lo que no hemos sido, sino tomar la decisión por lo que podemos llegar a ser. Tal vez hoy te diste cuenta que estás en neutro, pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es que tú decidas no quedarte ahí donde estás. Empieza algo pequeño, haz algo diferente, cuestiónate, muévete, anímate. Y si en ese proceso tú sientes que necesitas ayuda, guía, claridad o acompañamiento, no tienes que hacerlo solo. Yo precisamente trabajo con personas que están en ese punto, personas que saben que pueden dar más, pero que no saben por dónde empezar. Así que si esto resonó contigo, puedes llamarme, escribirme y lo conversamos a tu ritmo, sin presión, pero siempre con propósito. Y escucha esto. Dios no te dio lo que te dio para que lo escondas, sino para que lo multipliques. No lo olvides. Te mando un besito y un abrazo de oso. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.